Continuamos entonces, gente. Me voy a encender nuevamente algo porque me gusta mirarlos a la cara. Seguir hablando de este señor de 80 años en este momento, que tendrían tanto para contar, que tienen que tener un esfuerzo físico de estar hablando constantemente, porque si no, con 80 años te cansás y no tenés esfuerzo físico, ¿verdad? Yo por eso siempre le pido a Dios, ¿no? Yo le pido tener la posibilidad de ser físico toda la vida, ¿verdad? De ejercitar mi físico toda la vida, como siempre lo hago. Es, es menester estar en forma, sentirse vivo, que los humores del cuerpo, o sea, la circulación sanguínea, ¿verdad? Sea siempre, que haya buenos humores. El humor, en realidad, quiero dejarlo acá claro. En la antigua medicina, la primera medicina con eh, denominaciones específicas de partes como para hacerlo ciencia, ¿verdad? En las primeras etapas de la ciencia, antes de evolucionar ciertos nombres a lo que son hoy, los humores era casualmente la circulación sanguínea, las arterias cuando están tapadas, toda esa situación en donde se tapan las arterias y bueno, llega al corazón, lógico. O mismo los tumores cancerígenos, ¿verdad? Porque pasan por la mugre que uno absorbe indefectiblemente, porque si hablamos de alimentación, para alimentarte sano, entre comillas, lo mismo que detentan pelear los anticarnívoros, ¿verdad? Es súper caro, o sea que ellos solo lo bancan. ¿Te das cuenta? Son todas determinaciones, o sea que están apoyando un sistema que tiende a que la gente sea cada vez menos. Qué silencio. En donde estos viejos decrépitos que hacen reuniones en poltronas y tienen 100 200, 300, 2 billones de dólares, algunos, y se juntan en organizaciones de 300 billones de dólares que son el conjunto, y más también 600 mil billones de dólares, billones con B larga, hasta llegar a trillón, que son los que manejan los capitales, las industrias, todo, mismo la guerra. Nada pierden, en nada pierden. Y bueno, recalcar a esta gente es espectacular, chicos. Rescatar a plantados es como se tiene que mover la gente hoy por hoy, que se les va a hacer muy difícil ponernos piedras en el zapato si nos ponemos todos en común. Así que vamos a continuar con este gran testimonio de estos hermanos cubanos. En este caso estamos escuchando a uno de los sobrevivientes de los tantos que murieron. Que quiero aclarar que fueron miles masacrados de esa manera, más la cantidad que mató de hambre, ¿verdad? O mismo gente recluida en prisión sin haberla matado, que se quedaron en prisión para toda la vida, murieron en prisión. ¿Cuánta gente es? Estamos hablando de más de 15, tendríamos que hablar más o menos de 15 millones de personas, digamos, abuelo de pájaro, ¿verdad? Y bueno, y 150 millones de personas en Rusia. Y bueno, en China ya es inconmensurable la cantidad, es difícil de precisar, porque es tantas ramas como para investigar cuánta gente realmente efectivamente se perdió en las esferas de represión del poder, ¿verdad? Tanto en prisión como en limitarte a que no tengas recursos naturales a tu disposición, la comida misma, ¿verdad?
o que te den mierda para comer, o sistemáticamente que te vigilen hasta morirte en un lugar principal y te tengan atomizado en algún lugar en un teletrabajo, ¿verdad? Es una cosa relajante, ¿verdad? Insalubre también, así que vamos a continuar. ¿Qué es lo que más lo hizo llorar o lo que más le trajo recuerdos duros de todo lo que vio en la película? Bueno, todas las golpizas y eso ya yo estaba preparado, yo sabía que me iba a suceder cuando me encuentro con mis dos hijas que me rechazan como padre, que me culpan, sabiendo yo por qué yo estaba allí. Pinchar acá sí para que entienda. La hija, porque lógicamente que él sea libre de esa manera trajo problemas, y sus hijas, él cuando lo recluyeron que lo mandaron a ese infierno, ¿verdad? Esa tumba real. Tumba literal, ¿verdad? Donde realmente son los designios de las huestes, ¿verdad? Y lo que pueden hacer con ese poder, ¿verdad? Qué cosa tan profunda para verla. Las hijas recién nacían y a él lo chupan. Y al tiempo, a los 16, 17, 18 años, las dos hijas lo van a ver y lo rechazan. Como que les generaron problemas en su esfera social, en su contexto social para manejarse, eran gravemente criticadas por toda la sociedad, ¿verdad? La alcahuetería de la que siempre hablamos. Y es lo que generan ellos, ¿verdad? Siempre. Vos fíjate que son el gran modelo. De hecho, Henry Kissinger lo alababa a Fidel Castro, la prensa que le hacían los oligarcas masones. Hay documentos sobre cómo lo tenían, como era como que hablara el Groucho Marx vivo, ¿verdad? Era una cosa, la vehemencia de ese tipo de huestes influenciadas en un ser humano, una cosa. Continuamos, sí, continuamos. Luchando. Así fue como yo me desarrollé durante toda la prisión, pero estoy muy satisfecho de esa película, creo que ha quedado perfecto, aunque tenemos mucho más. Por supuesto, no. ¿Te das cuenta? Ayer me decía Ernesto cuando hablamos, era para haber hecho una película de 20 horas. Obviamente imposible, ¿no? Pero ¿Te das cuenta? Y las cosas que no pueden contar. Las cosas que efectivamente no pueden contar. Con respecto, vamos a ser honestos y llegar al fondo de esto. Con respecto a quienes bancaban esto. A quienes les convenía y a quienes no. Y a quienes de repente les convenía que lo maten al Che Guevara en Bolivia. ¿Entendés? ¿El gobierno de quién en Bolivia? Los mismos que ahora lo apoyan y lo ponen como estandarte en la ideología de los niños. Te das cuenta de que los chicos salen como gremlins, ¿entendés? Como chukis a la calle, ¿entendés? Golpeando cosas, maderas por los portones de los garajes, hablando del Che Guevara, ¿te das cuenta? O cantando la marcha de Viva Perón, una cosa totalmente decadente e inerte, inocua y con gran pérdida de tiempo en eso, un tiempo que no vuelve, te das cuenta, que siempre resta, te das cuenta, es una cosa muy nefasta, ¿verdad? Cómo se utiliza esa doctrina para ese tipo de cosas, ¿verdad? Y quiénes son los que evidentemente se están beneficiando, así que... Aquí mismo, yo puedo poner 2 o 3 libros más. así es. Que he comentado con Ernesto eso, pero ya me pongo a escribir y llego a parte. Por ejemplo, yo me iba para una cabaña a grabar. La noche antes de matarlo, él estuvo conmigo en la celda mía, eso en el epílogo de la celda abierta, conversando toda la noche de los hijos y eso. Y yo ojado aquí más rico, el hermano de Chino aquí. ¿Te duele recordar eso? Cuando yo llegaba ahí, yo dejaba de grabar. Empezaba a llorar como un niño. Un hombre noble, pensando en sus hijos nada más. Porque se le cae, bueno, en la película sale que se le cae el sombrero.
Chicos, quiero contarles algo también que quede marcado, que en la película está, para terminar este capítulo. Y fíjese la significancia que tuvo de la vehemencia que tenían con respecto al patriotismo y su convencimiento absoluto profundo en lo que estaban hablando en cuanto a verdad, verdaderos profetas del pueblo de la verdad, profetas de su propia tierra. Vale la pena destacarlo. Y si no son los profetas, ¿esos cuáles son? Te das con los verdaderos profetas, ¿entendés? Y encontrarte con que de repente las dictaduras son armadas. Es como las zonas liberadas, ¿te das cuenta? En ciertos lugares del Gran Buenos Aires, por ejemplo. Cosas así, ¿te das cuenta? Por decir, ¿entendés? En mayor o menor territorio, ¿te das cuenta? Es una cosa... Ay, Dios mío, que Dios te ayude, ¿viste? Es terrible, terrible. Entonces lo que le decía... ¿Para qué vamos a ir? A ver, mira. Una de las cosas que mucha gente que ya sí la ha visto, sobre todo de esta generación más joven, ponen en duda que algunas cosas hayan sido tan crueles porque no las vivieron. Y algunos dicen, quizás ha habido un poco de exageración en esto. ¿Hay exageración en la película? ¿Qué siente usted cuando la vio? No, usted puede estar convencido que la película de grado de crueldad tiene un 25%. Wow. Ese hombre no miente. No miente. De lo que sucedió allí. Porque conforme lo están comentando y lo va a comentar Figueroa, señor, hay cosas que no se pueden decir porque no hay quien lo crea. Nuestra familia que iban a las visitas le decían, oye, le dieron un bayonetazo a fulano y se la sacaron por el otro lado. Decían, ay, porque tú te pones a decir eso, que eso no hay quien lo crea. Allí. Muchachos, van entendiendo, o sea, vos tenías visita que a veces no se las daban por 2 o 3 meses porque esta gente hizo un paño grande para hacer una manifestación cuando venían los rusos, que eran los que bancaban todo esto del comunismo, literalmente, pero los rusos también lo bancaban los yanquis, si se maneja lo mismo, todo lo mismo, son dictaduras armadas por ciertos lobistas del mundo que existen desde la Primera Guerra Mundial en adelante. ¿Te das cuenta? Ellos determinan lo que se hace, inclusive el nazismo. El nazismo también. Tengan en cuenta la gravedad de todo, lo nefasto, como si fueran piezas puntuales de ajedrez, o sea... Qué cinismo tan sincronizado en ese tipo de frecuencia, de vibra. ¿Cómo se respira eso? ¿Verdad? Ellos armaron un paño cuando vinieron los rusos, el contingente de rusos a ver cómo estaban los presos ahí, pum. Sacaron toda la paloma con el paño que se extendió por las ventanas de los calabozos. Y era de sangre humana teñido. Todos cortaron de su sangre y fueron tiñendo. Y consiguieron un parlante para filmarlo. Que tenían. Perdón, para filmar y para emitir, creo que era. Que ahora nos vamos a enterar. Y a la vez prendieron fuego el paño de sangre humana. Estando los rusos, ¿verdad? Bueno, y después te va a contar. Pero imagínate la cantidad de muertos, el relajo, tirarte un estanque de mierda para que andes destapándolo cuando está tapado, ¿entendés? Y dejarte ahí tirado con un bayonetazo, ¿entendés? Y que te levanten con todos los soretes en la boca. Una cosa, ¿cómo te puedo decir? Es totalmente nefasto y es real totalmente. Vamos con otro video y seguimos.